más corto sobre lo que es la desnutrición grave, para dar como un pantallazo del otro tipo de desnutrición que nosotros en el centro no trabajamos, porque la desnutrición grave requiere internación, ¿sí? Pero que muchos chicos llegan a este estado. Decimos que la definición, según la Organización Mundial de la Salud, es la presencia de desnutrición grave o emancipación grave es cuando el peso para la talla es menor al 70% o menor a 3 desvíos estándar y o con edema en ambos pies, ¿sí? Cuando el paciente, también otra de las definiciones, cuando el paciente tiene menor del 80% del peso para la talla, edema bilateral o circunferencia braquial menor a 110 milímetros, asociados con alguno de los siguientes síntomas o signos: anorexia, infección respiratoria del tracto inferior, fiebre alta, deshidratación severa, anemia severa y o falta de alerta. Lo que quiere decir que tenemos un chico que por ahí no se mueve, ¿sí? Está quieto, deshidratado, ¿sí? Son los signos de la desnutrición grave. Y esto sí requiere internación. Bueno, decíamos que el desnutrido es un niño muy lábil. En el caso de desnutrición grave y una patología agregada como la diarrea o la que provoca un cuadro de deshidratación, requiere internación. O sea, no solo la patología en sí, por ser una patología infecciosa, sino también por todos los agregados que tenemos en nuestros niños de la mayoría de los barrios. El agregado de la curandera, las infusiones caseras que se le dan a ese niño, que a su vez esas infusiones caseras empeoran aún más el cuadro, porque llevan no solo a un cuadro aparte de la base de un niño desnutrido, de un video grave, desde la deshidratación, sino también a un cuadro de intoxicación por infusiones caseras. Porque todas las infusiones caseras, con el tratamiento empírico que habitualmente reciben nuestros niños por los cuadros digestivos, provocan intoxicaciones por infusiones caseras que son muy graves, que llevan en muchos casos a la muerte de este tipo de niños. Entonces, el tratamiento en la desnutrición grave requeriría internación, es un tratamiento intensivo, porque el niño es muy lábil y tiene una alta tasa de mortalidad en las primeras horas de ingreso de ese niño, porque ingresa deshidratado, de base dijimos, desnutrido grave, deshidratado y con trastornos metabólicos como lo fundamental en el caso de la intoxicación por infusiones caseras, la acidosis metabólica, que es lo que tenemos que ir corrigiendo nosotros de manera intensiva y con mucho cuidado en estos niños por la labilidad que presentan. Entonces, el aporte de líquidos, el aporte de líquidos, de electrolitos, de sodio, potasio y bicarbonato, el aporte todo el aporte habitualmente en la etapa de recuperación, en la etapa de shock de ese niño, el tratamiento es parenteral. Aparte del tratamiento de base, que habitualmente son las infecciones que llevaron a la descompensación de este niño desnutrido. Entonces, en la primera etapa es el tratamiento intensivo para tratar de salvar la vida de nuestro paciente. Luego viene la etapa, una vez que se salvó ese chico, que decíamos que tiene una alta tasa de mortalidad porque son desnutridos, y son con alguna patología agregada, que entran habitualmente deshidratados, acidóticos, y con alguna infección sobreagregada. Una vez que nosotros logramos salvar la vida de ese niño con toda la parte del tratamiento es parenteral, o sea, por vía endovenosa, viene la segunda etapa del tratamiento, que es la rehabilitación o recuperación nutricional, que es el soporte nutricional, que habitualmente en los desnutridos graves lo hacemos durante la internación con aporte por sonda nasogástrica. Que con eso nosotros nos aseguramos, con la sonda nasogástrica, con la ayuda del nutricionista, el aporte que ese niño necesita para su crecimiento. O sea, de acuerdo a la patología que tiene el niño y a las necesidades, como ya se había explicado anteriormente, las necesidades de agua, las necesidades de carbohidratos, las necesidades de proteínas y de grasas que tiene ese niño. O sea, ese aporte tiene que ser balanceado, y en la primera etapa lo hacemos con aporte por sonda nasogástrica,
porque de esa manera nosotros nos aseguramos el aporte que recibe ese niño. Luego viene una fase de recuperación o rehabilitación nutricional, que es lo que hablaba previamente, digamos, de acuerdo en el niño menor, de acuerdo al peso, y en el niño mayor de 1 año, de acuerdo al peso-talla, y el seguimiento de ese niño desnutrido. Una vez del alta, también hablaba Emilce recién, de que se le da el alta a ese recién nacido cuando recupera el 90% de su peso. Bueno, cuando hablábamos del soporte enteral es muy importante, ¿sí? El lema que tenemos es dar de a poco y despacio. Muchas veces vemos a este niño con tal grado de desnutrición que nosotros calculamos la cantidad de calorías que le queremos dar, ¿sí? Pero es demasiado. Un niño que llegó a estas condiciones, ¿sí? Su organismo se adaptó a esta desnutrición, no es una desnutrición que empezó hace un mes, sino que ya viene acarreando, ¿sí? Se adaptó a este estado. Entonces hay que dar la fórmula que elijamos para este niño, ¿sí? Muy de a poco. Por eso, acá más o menos yo les puse cuáles van a ser los requerimientos. Nosotros de un requerimiento normal tenemos que calcularle 50 al 60% menos de las calorías teóricas. O si no, multiplicar el peso actual por 80 a 100 calorías. ¿Sí? Es muy poquito lo que vamos a necesitar. Y las proteínas también de 0,5 a 1 gramo por kilogramo de peso para este momento. Las fórmulas que vamos a usar en este momento son fórmulas sin lactosa y de baja osmolaridad, porque la adaptación que sufrió este niño puede ser que esté ya irritada, sus vellosidades, ¿sí? Entonces las fórmulas son sin lactosa. Bueno, lo que tenemos que tener cuidado en este momento es con el síndrome de realimentación, en el cual es un cuadro donde si nosotros le damos calorías de más a este niño, lo que pasa es que se empieza a agitar y puede empezar con otro tipo de inconvenientes. Por eso la importancia de dar de a poco y despacio. Vamos pasando un poco más rápido. ¿Cuál puede ser una falla en la progresión? Si de peso, si nosotros tenemos una sonda nasogástrica, sabemos que todo lo que le llega, todo lo que pasamos por la sonda le llega al niño. Entonces puede haber que esté habiendo algún problema en la dilución de ese preparado, de que no se le estén pasando a los horarios, o alguna enfermedad secundaria que no nos permita la progresión de peso. Mientras tenemos a este niño internado, nosotros tenemos que saber que esta mamá o esta familia por la cual el niño llegó a este estado necesita contención, educación y enseñar cómo tiene que ser la estimulación para este niño para cuando se vaya de alta. La desnutrición grave requiere de varias semanas de internación, por lo cual es momento apropiado para trabajar con la mamá todo lo que son los alimentos, el momento de la comida, ¿sí? Y trabajar bien a fondo para que cuando el niño se vaya de alta no caiga de vuelta en este flagelo. Vamos pasando, los alimentos adecuados para cuando ya pasamos desde, cuando ya, aparte de la sonda nasogástrica, tenemos algún aporte oral, son alimentos sin gluten, hasta probar si tiene tolerancia o no al gluten, bajo contenido en fibra, con baja lactosa, ¿sí? O probar si ya empieza a tolerar la lactosa, alta concentración energética, baja concentración de disacáridos y alta de polisacáridos. Y los alimentos a elegir son las harinas de arroz, las féculas, la harina de maíz, carnes bien cocidas y procesadas y todo lo que sea frutas y verduras bien cocidos. Bien. Entonces hablamos del seguimiento.